going through, and details like what you had for lunch. Oh, I remember that. Esta es Jill Price, quien el 1 de julio de 1974 se mudó con toda su familia a New Jersey y tenía mucho miedo a perder sus recuerdos de la infancia. Al parecer, todos estos cambios de la mudanza cambiaron su vida y su cerebro para siempre, ya que desde entonces puede acordarse de todos los sucesos de su vida, ya sean buenos o malos. De hecho, puede recordar discursos completos, libros e incluso secuencias numéricas. Price es una de aproximadamente 56 personas alrededor del mundo que tienen hipertimesia. Después de saber toda esta historia, acompáñenme por este viaje para entender qué es la memoria. La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y lo que recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos no podríamos saber quiénes somos y nuestra vida de verdad que no tendría sentido. Pensemos en la memoria como la nube, como un Google Drive. Desde nuestro escritorio seleccionamos un par de cosas que queremos subir y almacenar en la nube, para que después, en un tiempo posterior, podamos acceder a esa nube, recuperar esa información y volver a verla. Además, en este Google Drive podemos decidir borrar algunas cosas o agregar otras. Entonces, en resumen, el proceso de seleccionar lo que voy a subir es la codificación. El proceso donde queda guardado esto en la nube es el almacenamiento. El proceso donde yo selecciono mi archivo para verlo de nuevo es la recuperación. Y ya una vez con este archivo recuperado, puedo hacer interpretaciones, o volver a reexpresarlo, volver a reescribirlo, reeditar lo que recuperé. Eso es la decodificación. Y el proceso donde borro algunos archivos de la nube es a lo que nosotros denominamos olvidar. Pero hay que decir algo muy importante. Cuando recordamos, no recuperamos una copia exacta de la experiencia original. No. Lo que en realidad hacemos es reunir patrones asociados al tipo de experiencia que tratamos de recordar. Esto es lo que dice la teoría de los esquemas de Sir Frederick Bartlett, un psicólogo británico del siglo XX. Así es un poco complicado de entender, así que te lo explico. En base a mi experiencia personal, he establecido parámetros para definir lo que son las vacaciones, y son esos parámetros los que indican cómo voy a guardar esa información. Estos son los esquemas. Digamos que mi construcción del concepto vacaciones tiene 5 parámetros o bloques que para mí son significativos y deben ser rellenados cada vez que guarde una memoria asociada al concepto vacaciones. Pero vayamos al grano. Estos 5 parámetros para mí serían el lugar al que fui, personas con las que fui, comidas, actividades divertidas que realicé y sensaciones que tuve de dichas vacaciones. Cada vez que yo me vaya de vacaciones, utilizaré estos 5 parámetros para almacenar el recuerdo. Y probablemente cuando le cuente a algún amigo sobre estas, le voy a decir: recuerdo que en mi último verano fui a Los Ángeles con Brad Pitt, me comí un hot dog, jugué paintball y me sentí bastante relajado. Estos 5 conceptos son los parámetros, y a su vez, cada uno de estos conceptos tiene asociados sus propios parámetros. La ciudad de Los Ángeles es parte del concepto ciudad, y tendré parámetros definidos cada vez que hable de una ciudad, como sus calles peligrosas, lugares turísticos, y en general es así con todos los conceptos. Y bueno, a esa memoria también le podemos agregar emocionalidad. Esas emociones asociadas a las vacaciones dependerán principalmente de esos 5 parámetros. En resumen, la teoría de los esquemas nos habla de que almacenamos recuerdos según la experiencia. Pero no solo eso, sino que la experiencia es personal. Son las cosas que son significativas para mí. Probablemente hay otra persona que en su concepto de vacaciones no tenga el parámetro comidas, pero sí tenga el parámetro precios. Y cada vez que recuerde unas vacaciones, probablemente recuerde cuáles fueron los precios de muchas cosas. Y muy probablemente su percepción de si las vacaciones fueron buenas o malas dependa de esto. Wow, ¿cierto? Siguiendo la misma idea, ¿qué pasa con los conceptos que no son significativos para el individuo? Probablemente son descartados, porque la memoria es selectiva. La memoria a corto plazo está muy asociada al concepto de memoria de trabajo, y es la memoria que tenemos ahí de fácil acceso, eso en términos muy amplios. Está principalmente asociada al hipocampo y ciertas regiones de la corteza prefrontal.
se divide en episódica, visoespacial y fonológico. En resumen, tenemos información dando vuelta en círculos. Por ejemplo, cosas que nos pasaron recién las tenemos dando vuelta ahí en bucle, en el hipocampo, y con asociaciones en la corteza, obviamente. Las cosas que vimos recientemente también las tenemos guardadas ahí dando vuelta. O lo fonológico también. De hecho, por eso es un buen ejercicio de memoria repetir cosas en voz alta. Si digo perro, 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 perro en voz alta todo el tiempo, mi memoria a corto plazo asociada con la sección fonológica va a tener dando vuelta el concepto perro todo ese tiempo. Pero claro, esa memoria solamente está en el hipocampo y todavía es memoria a corto plazo. Necesitamos consolidarla, que se quede guardada a más largo plazo. ¿Y cómo se hace eso? En general, como les dije, durante la vigilia, cuando estamos despiertos, tenemos esa información a corto plazo dando vueltas en el hipocampo. Y es cuando dormimos, cuando se consolida. Y tiene que ver con el sueño REM, el sueño no REM, y también está muy asociado a la acetilcolina, un neurotransmisor. En resumen, en la primera mitad de la noche, el hipocampo es el que envía información a la corteza para que se consolide. La palabra perro que estuvimos repitiendo todo el día cuando estuvimos despiertos y que estaba ahí en el hipocampo, ahora sube y se va hacia la corteza. En la primera mitad de la noche, en el sueño no REM. Y en la segunda mitad de la noche, en el sueño REM, es la corteza la que envía información al hipocampo, dándole señales de que reinicie la memoria a corto plazo y borra la información que no es útil. Y así comenzamos un nuevo día con un nuevo sistema y un nuevo bucle de memoria a corto plazo. Ahora, ¿cómo se almacena esta información en la corteza? En un artículo publicado en el año 2022, se postula la siguiente teoría. Los recuerdos se almacenan en conjuntos de neuronas llamadas células de engramas. Y la recuperación exitosa de estos recuerdos implica la reactivación de estos conjuntos. Y la deducción lógica que sacamos de esto es que el olvido se produce cuando las células del engrama no pueden reactivarse. Los recuerdos en sí mismos están ahí, pero si los conjuntos específicos no se pueden activar, entonces no se pueden recuperar. Como si los recuerdos estuviesen guardados en una caja fuerte, pero no puedes recordar el código para desbloquearla. Los científicos creen que aprendemos a olvidar y olvidamos algunos recuerdos mientras retenemos otros que son más importantes. El olvido obviamente tiene un coste, la pérdida de información. Y se cree que el olvido se debe a un acceso alterado a la memoria más que a la propia pérdida de la memoria. Es decir, la nube de Google Drive está ahí, pero nos cuesta acceder a ella. Está alterado el acceso, hay bloqueos, hay códigos que no podemos descifrar, como dije antes. La nueva teoría propone que el olvido es una remodelación del circuito que cambia las células del engrama de un estado accesible a un estado no accesible. De todas formas, hay muchas causas de olvido. Lesión o degeneración cerebral, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer. Represión, donde se olvida como mecanismo de defensa, en caso de experiencias traumáticas, por ejemplo. Interferencia, donde un tipo de recuerdo se sobrepone a un tipo de recuerdo similar, y muchas otras. Ahora te cuento el caso de Henry Molaison, más conocido como HM. HM fue un paciente que se sometió a una cirugía en 1953 porque tenía una epilepsia severa. En la cirugía se le extirparon partes del lóbulo temporal medial, incluido también el hipocampo. Y la cirugía tuvo muy buenos resultados. Disminuyeron significativamente sus episodios convulsivos. Sin embargo, tuvo un efecto inesperado en su memoria. Los médicos entraban, los saludaban, él les conversaba, los reconocía. Después los médicos salían, volvían a entrar para continuar la conversación y él les decía: ¿quiénes son ustedes? Sin embargo, había algo que no estaba alterado. Con el tiempo fueron enseñándole conductas, por ejemplo, dibujar una estrella, y lo hacían repetir este proceso muchas veces y observaron cómo iba aprendiendo y mejorando. O sea, no podía recordar ciertas cosas, pero sí podía recordar esto de cómo hacer una estrella, pero no podía almacenar nuevos recuerdos. Con esto y con muchos otros estudios nos fuimos dando cuenta de que existen tipos de memoria y cada una tiene sus circuitos particulares. Está la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es aquel conocimiento que tenemos de forma consciente. Nosotros podemos acceder de forma consciente y sabemos que lo sabemos. Mientras que la memoria implícita son todas esas conductas aprendidas para las que no necesitamos conciencia. O sea, podemos realizarlas de forma inconsciente. Por ejemplo, el andar en bicicleta es memoria implícita, pero recordar quién fue la persona que nos enseñó a andar en bicicleta es memoria explícita.
A su vez, la memoria explícita se divide en memoria episódica, de los episodios, y memoria semántica, que es memoria del lenguaje y los conceptos asociados, algo más abstracto. Y como les dije, cada uno tiene sus propios circuitos neuronales y a nivel general, la memoria episódica tiene que ver más con el hipocampo, el giro del cíngulo y la corteza, mientras que la memoria de los hábitos, la memoria implícita, tiene que ver más con los ganglios de la base y con la corteza motora. A su vez, la memoria semántica utiliza más neocórtex para codificar, almacenar y recuperar la información. Y si nuestro cerebro se afecta en alguna localización, el daño va a depender de la localización. De hecho, algo muy interesante es que los déjà vu están descritos en la medicina como un tipo de convulsiones focales. Interesante, ¿cierto? Lo que tenemos claro es que el cerebro es un misterio impresionante. Pero así como es un misterio, esto que tenemos aquí también nos permite decodificar esos misterios. Y gracias al cielo tenemos ramas de la ciencia como la neurociencia, la psicología cognitiva y muchas otras áreas interesantes. Cuéntame, ¿qué te pareció este tema? ¿Qué te parecieron los casos de los que hablamos? ¿Alguna vez pensaste que se podía especificar también los centros de memoria en particular? Déjamelo en los comentarios y agradecería que apoyes este video con un like, compartiéndolo y suscribiéndote. Mi intención es hablar de todo un poco y expandir lo máximo posible la ciencia a través de la comunidad de internet. Yo soy Sebastián Martínez, estudiante de medicina, y nos vemos en otro video.